Saludos cordiales a todos los alumnos y alumnas del tercer año de la carrera de Historia. En esta ocasión vamos a desarrollar la materia que se llama Geografía Política. Primeramente vamos a conocer una parte de la historia de la geografía política. Los orígenes de la geografía política se hallan en los de la propia geografía humana, como instrumento del colonialismo y de la expansión económica. Esto es, que la geografía humana en forma conjunta con la geografía política sirvieron de herramienta de expansión de ideas y de expansión de influencia económica de los grandes imperios en los siglos pasados que dominaron el mundo y principalmente Europa. En particular, tuvo una estrecha conexión con la geografía regional, centrada en las características físicas, económicas, sociales y culturales propias de cada región, y con el determinismo geográfico, que enfatizaba la influencia del medio ambiente sobre las actividades del ser humano. El determinismo es una corriente de pensamiento, como lo menciona su propio nombre, determinaba el actuar de los pueblos condicionado a la geografía de cada lugar, es decir, tenían ideas absolutas. En el determinismo no había posibilidad de evolución o de cambios. Eran ideas que estaban permanentemente insertados dentro de las ciencias de la geografía política en los siglos pasados. En el pasado, los estudios de la geografía política se sintetizan en el estudio de temas como periodo de las relaciones político-ambientales y el determinismo, el estado orgánico y la geopolítica, los estudios de áreas políticas y sistemas políticos. Estos puntos estaban enfocados en los estudios de la geografía política hasta la segunda mitad del siglo XX. El alemán Rapsel es considerado el fundador de la ciencia conocida como geografía política en el año 1897. Al mismo tiempo encontramos grandes geógrafos, principalmente en Europa, es decir, en Alemania e Inglaterra. El geógrafo alemán Friedrich Rapsel, quien en 1897 desarrolló una teoría orgánica del Estado basada en el concepto del espacio vital y la idea de que el carácter y densidad del pueblo estaba unido indisolublemente a una zona concreta. Ligó de forma explícita la evolución y dinamismo cultural de una nación con su expansión territorial, idea que más tarde se emplearía para proporcionar una legitimación académica al expansionismo del Tercer Reich alemán durante la década de 1930. O sea que las ideas de los geógrafos del siglo pasado fueron utilizados para legitimar y expandir ideologías como la de los alemanes. En ese ámbito de cosas también encontramos de que en Inglaterra se desarrolló bastante también la geografía política, con Hartford Mackinder, su teoría del poder político mundial expuesta por primera vez en 1904, se basaba en el concepto del pivote geopolítico de la historia. Manifestó que la era del poder marítimo estaba llegando a su fin y que las potencias terrestres se hallaban en ascenso. En concreto, pensaba que quien controlase el corazón de Eurasia dominaría el mundo. Esta perspectiva ejerció gran influencia años después, durante la Guerra Fría, apuntalando el pensamiento militar sobre la creación en Europa Central de una zona colchón entre el este y el oeste. Es decir, las ideas de Mackinder fueron utilizadas inclusive durante la Guerra Fría para ganar espacios
de poder en Europa y en toda la Tierra. En la década de 1930, no obstante, el determinismo sufrió un gran descrédito en el seno de los círculos académicos de la geografía. Se debió en gran parte a la ausencia de rigor intelectual en las teorías de algunos de sus defensores más destacados, como la geógrafa estadounidense Ellen Semple, así como por la naturaleza racista de algunas de sus conclusiones. Recordemos de que el determinismo era la corriente de pensamiento vigente durante el siglo XIX y el siglo XX en Europa. El determinismo no habría espacios de evolución social. Y muchas de las conclusiones de esta corriente de pensamiento tenían teorías o conclusiones racistas. Y como consecuencia de ellos hubo problemas en muchos estados y persecución de muchos grupos étnicos diferentes al gobierno reinante en aquella época en Alemania u otros países de Europa. Dentro de las ciencias de geografía política también encontramos otras características, es decir, otros aspectos generales que son los siguientes. La geografía política actual nada tiene que ver con los planteamientos deterministas de épocas anteriores, tanto en las metodologías como en las temáticas que desarrolla. Se encarga de los análisis estratégicos que se necesitan para comprender el mundo actual, la globalización, la mundialización de la economía, el papel de los estados y otras entidades a distintos niveles administrativos, la forma de variadas identidades colectivas, la dialéctica local global, la división entre las áreas sociales y políticas, las problemáticas medioambientales, el papel de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. La rama de la geografía política especializada en el Estado también está sufriendo cambios, consecuencia en parte de la desaparición de las antiguas relaciones internacionales. En nuestros días existen fuerzas centrípetas que tienden a la unión de estados en unidades geopolíticas más amplias, como la Unión Europea, Mercosur, el ALCA. Por otro lado, hay fuerzas centrífugas, en especial el auge de los nacionalismos que desafían la integridad territorial de los estados existentes desde hace tiempo o que han llevado a la aparición de nuevos estados a partir de otros que desaparecen, como fue el caso de las antiguas Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia a finales del siglo XX. Estos fenómenos también se dan en el siglo XXI con los kurdos en el norte de Irán, con Ucrania, con otros países africanos, sigue dándose este fenómeno de los nacionalismos. Y en este aspecto la geografía va tomando nuevos campos de estudios para poder explicar fenómenos sociales que se desarrollan en los distintos puntos de la Tierra. En estas nuevas perspectivas ha crecido el interés de la geografía política por la relación entre la organización política de la sociedad y el espacio geográfico. Se ha ampliado el campo de acción de la tradicional ciencia política al reconocer que el ejercicio del poder no es exclusivo del Estado, sino que es una actividad de la vida cotidiana. Estos estudios fueron descubriendo de que el poder no es patrimonio exclusivo de un Estado. El poder en el siglo XXI e finales del siglo pasado fue democratizándose, es decir, se encontraba una parte en el Estado, otra porción en las sociedades organizadas, en los grupos de presión, en los grupos económicos, en los medios de comunicaciones. Esto ha originado que los temas de la geografía política se hayan superpuesto de forma creciente a los de otras subdisciplinas como la geografía humana, como la de la geografía económica y urbana, y en particular a los contenidos de la geografía cultural y la geografía social. Esta ciencia fue ampliando su campo de estudio y en muchas ocasiones
va contraponiéndose a informaciones de otras subdisciplinas. Pero para subsanar esta dificultad, la geografía política trabaja interdisciplinariamente con otras ciencias y otras disciplinas. Sus principales objetivos de estudio se pueden resumir en las relaciones entre población, administración y territorio. Se estructura convencionalmente en 3 niveles de estudio esta ciencia, a fin de facilitar el análisis. El Estado actúa como foco sustancial de la investigación, centrada en el modo en que se expresan y se relacionan las fuerzas del conflicto, del consenso, la cohesión y la desintegración dentro de un territorio. Estos fenómenos son estudiados en forma aislada, cada uno en forma separada. El nivel de las relaciones internacionales o geopolíticas también es campo de estudio de esta ciencia, que supone tanto de los procesos y relaciones geoestratégicas y geoeconómicas como su plasmación en el espacio, es decir, los lugares donde ocupan. El tercer nivel se halla por debajo del Estado y es el de la geografía política de los territorios de rango regional, provincial, comarcal y municipal. Estos estudios son más fuertes en los países descentralizados, donde coexisten varios estados. Los fenómenos sociales son dinámicos en estos tiempos y esto exige a la ciencia de la geografía política a actualizarse y tratar de explicar estos nuevos acontecimientos sociales que se suscitan en la Tierra. El concepto de geografía política es la parte de la geografía humana que trata del estudio de la distribución del territorio con respecto al espacio que ocupa el ser humano. Este concepto es el más actualizado de esta ciencia. Las principales ciencias auxiliares que utiliza son la ciencia política, la sociología y la economía para explicar estos fenómenos sociales. Las tareas de estudio hoy día son las fronteras que delimitan territorios nacionales, la utilización estratégica del territorio y de los fenómenos geográficos terrestres y marítimos por los distintos poderes, el equilibrio de poder entre naciones en tiempo de guerra y paz, la distribución del territorio, población y recursos en los sistemas políticos, las pautas de votos y distritos electorales, el significado y concepto de territorio, la jurisdicción ejercida sobre el espacio marítimo como extensión del territorio, el equilibrio de poder entre regiones en el interior de territorios nacionales, los sistemas de gobierno local, los factores espaciales que intervienen en la resolución de conflictos. Estos son los temas en los cuales la geografía política se centra sus estudios para explicar estos fenómenos y sus consecuencias hoy día sobre la Tierra. Entonces, esta ciencia es bastante dinámica teniendo en cuenta de los fenómenos como la globalización y sus consecuencias que van modificando el comportamiento social en los distintos rincones de la Tierra. Y hay que diferenciar bien la geografía política de la geopolítica. En este caso, la geopolítica es la ciencia que concibe como fin último la supervivencia de los estados. Es decir, la geopolítica estudia la supervivencia y la expansión, la consolidación de los estados de acuerdo a su ubicación geográfica. En ese sentido, en el transcurso del año va a estar desarrollando también temas relacionados a la geopolítica. Entonces, esta es la primera clase que estamos desarrollando y espero que podamos intercambiar ideas en la plataforma o en otras plataformas digitales que hemos creado para poder comunicarnos. Les deseo éxitos en el transcurso del año y que sigamos leyendo con el mismo empeño y con la misma dedicación que venían realizando en años anteriores a este 2021.